Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bajas temperaturas, poca ventilación. Quizás se nos ha olvidado el tema del lavado de manos. Hay una circulación importante de todo lo que tiene que ver con virus respiratorios, según lo que indica la Seremi de Salud del Biobío, quienes están, por ejemplo, tratando de reforzar todo lo que tiene que ver con la vacunación contra la influenza y el COVID en distintos lugares. Durante el fin de semana, por ejemplo, estuvieron en el partido entre Huachipato y la Unión Española. Esto después de una alianza con la ANFP para poder llegar a estos lugares y evitar que justamente la gente no se vacune. Hoy día, ¿qué es lo que está circulando principalmente? Bueno, COVID-19, influenza A y rinovirus. Para conversar acerca de este tema es que hemos invitado al doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de la Clínica Santa María Medicop y del Hospital del Trabajador. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido. Gracias por acompañarnos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Debe estar muteado porque no lo escuchamos. Active ahí su micrófono, hay una parte donde dice... Perdón, ahí sí. Muy buenos días. Ahí sí. Hola, doctor. Aquí Muy estamos bienvenido. con harto frío. Muchas gracias. Efectivamente, estamos con bastante frío, está circulando el COVID-19 y si bien ya hoy día le hemos perdido el temor cuando estábamos en pandemia, de todas maneras puede todavía causar una afectación bien importante a las personas. Efectivamente, hay una disminución del temor global, diría yo, de la población al COVID. Sin embargo, tenemos que recordar que hay ciertos grupos de pacientes que son de mayor riesgo, que probablemente todavía es muy necesario que estén vacunados y como ha habido un poquito de fatiga con las vacunas, la verdad es que el porcentaje de vacunación ha sido muy bajo en todos los grupos de riesgo. Ahora ahí también, doctor, bueno, en años anteriores y post ya, sobre todo que los estudiantes volvieron a clases presenciales, comenzó también una preocupación porque por el tema de la mayor circulación de virus respiratorios, sobre todo en invierno, lo que también obligó a hacer algunos cambios respecto al calendario académico, las vacaciones. ¿Cómo se espera ahora también durante las próximas semanas que tengamos a lo mejor, continuemos al alza también de algunos virus en específico, entendiendo que estamos ya entrando al invierno? Así es, habitualmente en los periodos más fríos, obviamente comienzan a circular más virus respiratorios. Lo hemos visto este año como se ha adelantado un poco la circulación de virus de influenza. Y lo que todos los años sabemos es que no es el único virus que circula. El año pasado tuvimos una situación bastante crítica con BRS y probablemente de aquí a las próximas semanas, de aquí a junio, vivamos una situación parecida. Así que debemos estar preparados y sobre todo la red asistencial en relación a la capacidad de atención de los pacientes más graves. Doctor, ¿cómo ya tenemos en la población un poco incorporado el tema de la comunicación de riesgo, pero se nos olvida, pareciera que cuando vino el primer año de la pandemia, la vacunación contra la influenza ya a esta altura había cumplido, pero absolutamente los porcentajes para que los públicos objetivos no se vacunaran, incluso ya se estaba pidiendo que se vacunaran otras personas que no estaban. ¿Cómo se hace desde la salud el poder incentivar, el hacer que no se nos olvide a los grupos de riesgo? Sobre todo, hoy día está muy bajo el tema de las embarazadas, que se pueden vacunar ya en cualquier semana, también muy bajo todo lo que tiene que ver con los niños, pese a que hoy día los operativos también se hacen en los colegios. ¿Cómo hacemos para que no se nos olvide? O desde la salud, ¿cómo cranean el hecho de poder ir empujando y diciendo, oye, es súper importante no vacunarse en septiembre porque finalmente no va a servir, sino que vacunarse ahora? Bueno, acabas de tocar un tema que es muy controversial y difícil de explicar porque la conducta de la población está definida por múltiples factores frente a las vacunas y así hemos visto fluctuaciones muy importantes. Tú misma mencionaste, para el año 2020 el porcentaje de vacunación de influenza fue muy alto porque había un temor frente a lo que se venía escuchando en las noticias acerca del COVID. La gente pensó que probablemente la vacuna de influenza iba a proteger contra el COVID, cosa que obviamente no es así. Y ese año se explicó por este motivo una vacunación excepcionalmente alta del virus de influenza. Después vinieron las campañas de múltiples vacunas de COVID y la población se empieza a agotar de tanta vacuna. Los porcentajes de vacunación para COVID son muy bajos, como mencioné, menos del 30%, en algunos grupos menos del 20%.
Y lamentablemente para la influenza también ocurre lo mismo. Las personas se olvidan de que la influenza es una enfermedad con complicaciones potencialmente graves y mortales, y por lo tanto los porcentajes de vacunación son bajos, incluidos algunos grupos de mayor riesgo, como tú mencionabas, para lo cual para nosotros desde el área médica es muy difícil llegar, porque obviamente estos pacientes no todos van a los especialistas, son atendidos por sus médicos tratantes, por médicos generales en la atención primaria, y falta el refuerzo del concepto de vacunación. Tenemos mayo, cerca del 50-54% de la población objetiva vacunada, pero hay algunos subgrupos que este porcentaje es bastante menor, como mencionaba, el grupo de embarazadas, por ejemplo. Y ahí, hoy día, ¿dónde está el mayor riesgo de contagio también? Entendiendo en que uno ya, evidentemente después de la pandemia, ya todas las actividades están normalizadas. Lamentablemente el uso de las mascarillas, la verdad es que quedó bastante atrás. Uno puede ver que son muy poquitas las personas que en el fondo están usando, por ejemplo, este elemento de protección personal, a lo mejor en lo que tiene que ver con el transporte público principalmente. Así que desde esa perspectiva hoy día, ¿dónde está también cuando uno hace la vida cotidiana, en el trabajo, desde esa perspectiva lo que tiene que ver con el mayor riesgo de contagio para también evitar finalmente o tomar conductas también de resguardo? Es importante recordar que todos estos virus respiratorios, la mayor parte de ellos se transmiten a través de gotitas respiratorias, y por lo tanto donde haya hacinamiento, agrupación de personas, obviamente la facilidad de contagio ocurre, y eso principalmente lo vemos en los colegios con los niños, pero también en las reuniones familiares, intradomiciliarias, y en cualquier lugar, como los trabajos, por ejemplo, donde hay un contacto estrecho entre persona a persona, y donde, como ustedes mencionan, las personas ya no están usando mascarilla. Recordar que el uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente, son medidas eficaces para prevención de todo este tipo de virus respiratorio, y por lo tanto, si alguien tiene un familiar de alto riesgo en casa, por ejemplo, adultos mayores de 70, 80 años, sigue siendo válido el uso de mascarilla y lavado frecuente de manos para evitar la transmisión entre personas. Estamos conversando con el infectólogo de la Clínica Santa María, Medicop, y del Hospital del Trabajador, Rodrigo Blamey, quien nos está detallando esta situación respecto de la circulación de los virus respiratorios. Queremos hacerles un llamado a todos quienes nos están escuchando a que si pertenecen a los grupos de riesgo puedan vacunarse contra la influenza, y por supuesto quienes a lo mejor pueden pagar por la vacuna, no pertenecen a los grupos objetivos, también pueden hacerlo. Hay varias situaciones o varios beneficios de cajas de compensaciones, de seguros que permiten conseguir esta inmunización a bajo costo. Doctor, quiero llevarlo al tema del virus sincicial, porque estamos en plena vacunación. También llegó este medicamento. El virus sincicial es una enfermedad que afecta primordialmente a guaguitas, a lactantes, y con una afectación bien grave. La verdad es que para los padres es bien impactante cuando sus hijos se contagian, porque empieza esta respiración bastante extraña en ellos, hay menores que tienen que ser hospitalizados. ¿Cuándo se va a ver efectivamente los beneficios que va a tener esta vacunación, que por lo menos va bastante también adelantada? Hay varios padres que han accedido a este proceso, y me imagino que ya también en las urgencias se va a empezar a notar esta inmunización. Bueno, eso es lo que esperamos. La verdad es que ha sido una excelente noticia la incorporación de esta inmunización pasiva, en realidad, porque es la incorporación de anticuerpos monoclonales contra VRS, y la verdad es que esperamos que el efecto se note en forma inmediata en este periodo invernal. Y eso lo vamos a ver obviamente en las atenciones pediátricas y hospitalizaciones pediátricas de mayor gravedad, pero cabe señalar que el virus respiratorio sincicial no solamente afecta a los niños, también afecta a los adultos, sobre todo a aquellos adultos mayores de 60 o 70 años con factores de riesgo, enfermedades cardiopulmonares crónicas que se ven descompensados, y que hay varios estudios donde se ha comparado, por ejemplo, el efecto que tiene este virus respiratorio sincicial versus virus influenza, por ejemplo, y podría ser incluso más grave en algunos grupos de pacientes. Por lo tanto, para nosotros en adultos, que había sido un tema un poco desatendido de VRS, debemos ponerle más atención, ya que estamos próximos a incorporar vacunas para adultos para VRS en los próximos años. Así que tenemos que estar también poniendo atención a este tema que afecta mucho a algunos adultos mayores. Qué buen dato ese que ha entregado, doctor. La verdad es que uno siempre se concentraba como en lactantes, en guagua,
por lo grave, por lo mucho que significaba, pero qué buen dato el que nos entrega con los adultos mayores. Así es, la verdad es que en adultos no teníamos tan caracterizada la carga de enfermedad de virus respiratorio sincicial porque básicamente no teníamos muchas herramientas a que recurrir, no había medicamentos específicos, no habían vacunas específicas, pero sin embargo ahora, el año pasado, en Estados Unidos se aprobaron las primeras 2 vacunas para virus respiratorio sincicial y esperamos que prontamente estén incorporadas en el país. Ahí también, ¿qué es lo que falta para poder entender un poco de parte de la población que hoy día está quedando fuera de la vacunación, entender la importancia de que hace un cambio en general? Porque pareciera que todos los años en esta temporada estamos acostumbrados de que el servicio de urgencia también, o que los niños, los más pequeños, estén básicamente yendo normalmente a consultar por problemas respiratorios. Pero ¿qué falta para que este grupo que está quedando rezagado, que no se vacuna, pueda entender también la relevancia de poder inocularse? Sí, yo creo que falta educación en salud, educación yo diría que de niños, debería estar incorporados los temas preventivos en salud como las inmunizaciones en los currículos escolares. Yo creo que falta un poco de conversación en los medios de comunicación. Yo creo que esta es una instancia súper favorable y para que las personas se informen. Y obviamente falta que haya mayor cantidad de recomendación de vacunación por parte del personal médico. Lamentablemente no todos participan en esta promoción de las inmunizaciones. Las inmunizaciones son herramientas muy útiles que han salvado miles de vidas. Sin embargo, en la medida que las enfermedades son controladas, la gente se empieza a olvidar de la importancia de la inmunización, que el caso más reciente es con COVID, cuando había una enorme tasa de mortalidad. Obviamente todo el mundo estaba preocupado de vacunarse. Hoy en día las personas ya se empiezan a olvidar de la relevancia que tienen las vacunas para la prevención de este tipo de enfermedades. Sí, hay que evitar que nos olvidemos tan rápido, porque vaya que somos buenos para eso. Yo creo que pasó un poco con el COVID. De hecho, los mismos elementos de protección personal. Antes uno andaba con las mascarillas, echándose alcohol gel a cada rato en las manos y pensaban que uno no iba a retroceder, y ahora evidentemente ya nos olvidamos de eso. Así es, y son medidas, como les decía, que sirven para la prevención de todo el grupo de virus respiratorios, no solamente COVID. Así que si las personas usan mascarilla, obviamente van a estar previniendo la adquisición de influenza, VRS, metaneumovirus y otros. Doctor, en el caso del VRS, del virus sincicial, ahora que hay una vacuna, como es un virus estacional, pero que afecta, por ejemplo, a los menores, y usted también nos decía a los adultos mayores, en el caso del Plan Nacional de Inmunizaciones es un plan nacional muy robusto, que hoy día protege muchísimo a los niños, a los recién nacidos desde muy chicos con muchas enfermedades, y se han ido incluyendo cada vez más vacunas en ese calendario que por lo menos uno como papá está muy dispuesto a cumplir. ¿La vacuna del VRS es posible que entre a ese Plan Nacional de Inmunizaciones? Yo sé que a lo mejor usted a lo mejor no tiene toda la información, pero en el fondo ¿hay proyecciones de que eso pueda ocurrir? A ver, si te refieres a los anticuerpos monoclonales para niños, para bebés recién nacidos, o para adultos. Sí, no, para recién nacidos. Para niños, es que eso ya está incorporado a la inmunización con anticuerpos monoclonales, que es inmunidad pasiva en el fondo. Eso es lo que estábamos hablando, que está la campaña en vigencia, y lo que viene para el futuro, lo que esperamos es la aprobación de la vacuna a nivel del país y la incorporación, pero a nivel para adultos, pero esta es una vacuna distinta, no son anticuerpos monoclonales, sino que son vacunas del mismo tipo de la vacuna de influenza, por ejemplo, que se espera que se puedan administrar a adultos mayores. Pero para niños la inmunización con anticuerpos monoclonales, el nirsevimab, ya está incorporada. Perfecto. Entonces, excelente ahí noticias, sobre todo porque eso va a ayudar muchísimo en esta temporada. Doctor, queremos agradecerle el que nos haya acompañado, el que nos haya venido a detallar, hacer el refuerzo también y el llamado a las personas que nos están escuchando a que si pertenecen a los grupos objetivos se acerquen a poder vacunarse, porque finalmente esto salva vidas. Hace muy poquito se entregaron los datos de cuántas vidas salvaron las vacunas contra el COVID. Así es, son herramientas muy útiles que esperemos que nuestra población haga uso de ellas, ya que son un derecho, están incorporadas, están financiadas por el Ministerio de Salud, así que esperamos que la gente se proteja. Muchas gracias, doctor. Así es. Rodrigo Blamey, infectólogo clínica de la Clínica Santa María, Medicop y del Hospital del Trabajador. Que tengan una muy buena jornada, doctor. Igualmente ustedes, muchas gracias.
Nos vemos. Que esté muy bien. Ahí lo teníamos a nuestro invitado. La idea es poder hacer el refuerzo. Hay porcentajes bajos, sobre todo en algunos grupos objetivos, como las embarazadas también y niños, guaguas también, que tienen que vacunarse contra la influenza. Así que, por supuesto que hacemos el llamado a poder participar del proceso. Así es, a tener además resguardos, porque por supuesto que con las bajas temperaturas nos olvidamos también de tener algunas acciones preventivas para evitar, por supuesto, contagiarnos, sobre todo ahí, como decía el doctor, en aquellos lugares donde están espacios cerrados, donde hay aglomeración de personas, hay riesgo de contagio.